Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Explorando la Realidad mediante Psicología Social. En el tema de hoy es uno de los videos largos y vamos a hablar de emociones. ¿Qué son las emociones? Algunos tipos de emociones, por así decirlo, y más cositas con respecto a emociones. Algunas cosas que no son emociones, la diferencia entre emociones y sentimientos y demás. Eso lo van a ver todo en este video. Yo soy Oscar y la chica que está conmigo, que está muy guapa por cierto, es Sinaí. Sinaí, presenta. Hola, yo soy Sinaí. Muy bien. Entonces, como les decía, hoy toca emociones y estaría perrón que pudiera poner ahí, ¡pum!, emociones. Vamos a empezar. Emociones. ¿Qué son las emociones? La primera definición que nos encontramos, y una de las que más me gustan, es la de Paul Ekman en 1992. Nos dice que las emociones son un patrón adaptativo de reacción corporal en gran medida innato, producto de la filogénesis que tiene como componentes esenciales atributos fisiológicos y motórico-expresivos, en particular faciales. Otra definición importante que podemos encontrar es de Klaus Scherer, que él nos señala que estas emociones van a tener 5 componentes. Y la primera es la evaluación cognitiva, la segunda es la expresión motora, la tercera, la motivación y realización de la conducta, la cuarta va a ser un sentimiento subjetivo y la quinta, un componente fisiológico, como nos hablaba el autor anterior, de activación. Y bueno, una vez dichos estas dos definiciones que nos parecieron importantes, vamos a comenzar a hablar de la diferencia entre una emoción y un sentimiento, porque a veces se usan de forma indistinta, sin embargo, no son lo mismo. Entonces, bueno, las emociones se distinguen porque son momentáneas. Es decir, pongamos un ejemplo muy sencillo, cuando vamos caminando por la calle y de pronto un perro nos ladra, ¿qué sentimos de pronto? Miedo. No es algo que podamos pensar ni que estemos reflexionando, simplemente es algo que se activa. En cambio, un sentimiento es de mayor duración. Por ejemplo, cuando decimos que estamos enamorados o algo así, eso se puede definir como un sentimiento porque es algo prolongado. Así es. Otros de los... Ah, caray. ¿Qué? Otra cosa por la que podemos distinguir a las emociones es principalmente porque son de corta duración, porque tienen un desencadenante claro, es muy claro lo que nos provoca cierta emoción, como por ejemplo en este caso el miedo barra sorpresa, pues lo puede provocar el ladrido de un perro, y que son muy intensos, son muy intensos y de muy corta duración, pues el susto nada más es como de, ¡uy! Ya, 2 segundos máximo. Mm, Ahora, también hay más cosas que se relacionan con las emociones y que no son precisamente emociones y que no siempre logramos diferenciar, como lo pueden ser los estados de ánimo, los afectos, los sentimientos y las pasiones. Ya hicimos la diferencia entre los sentimientos, pero nos falta todo lo demás. Ahora, los estados de ánimo. Los estados de ánimo duran más tiempo, son de menor intensidad, son difusos y globales y carecen de un desencadenante claro. Esto es muy fácil de reconocer. Cuando nos sentimos, cuando nos sentimos como o sea que pues nada nos motiva, simplemente que estamos eso es un estado de ánimo, porque no sabemos por qué nos sentimos así, por qué estamos así, pero estamos así. Simplemente no hay un desencadenante claro, no es tan intenso porque pues es meh, y es de larga duración. Podemos estar así horas o incluso días o más tiempo en algunos. Bueno, continuamos con los afectos y estos nos van a permitir como personas conocer el valor y la intensidad que tienen en distintas situaciones que se nos presentan día a día. Y bueno, estos afectos no se ven, en estos afectos no se van a ver tantos inmiscuidos los procesos cognitivos.
Ok, estos afectos son de valencia positiva negativa y tienen un nivel de activación conocido. Permite a las personas saber el valor e intencional que tienen distintas situaciones. Ahora, estos afectos nos ciegan un poquito. Realmente nos hacen muy complicado tener la objetividad, principalmente porque nos hacen sentir de dos maneras muy específicas que son positivo bien y negativo mal. Y esto va muy relacionado con el condicionamiento operante. Nosotros estamos muy, ¿cómo explicarlo? Tendemos a alejar mucho lo negativo y a acercarnos mucho a lo positivo, a lo que nosotros consideramos positivo. Y esto pasa en todo. Tenemos afectos positivos hacia cosas que probablemente no sean muy buenas, como por ejemplo fumar. Le tenemos un afecto positivo a fumar porque nos genera una reacción positiva. Nos sentimos, o algunas personas se sienten bien cuando fuman. No fumen, yo no fumo. Fumar es malo. Pero pese a que se tenga esta afectividad positiva, no quiere decir que fumar sea algo bueno, porque vaya, nos intoxica el cuerpo. Y lo mismo pasa con las parejas. Cuando tenemos una pareja, tenemos un afectivo positivo muy fuerte a esa persona y eso nos ciega ante el otro lado, ante las cosas negativas que pueda tener o que las demás personas nos digan que tienen. Nos cerramos muchísimo y no logramos ver eso. Justamente por eso los afectos este, determinan cierto comportamiento que suele ser de riesgo. ¿Recuerdan la típica frase que todo el mundo dice es más, sale en una película de Hércules ahorita que me acuerdo, en la película de Hércules más bien, que dice, hacemos cosas locas por amor. Justamente es eso, un afecto muy positivo que nos lleva a hacer conductas que normalmente no haríamos y que pueden ser de riesgo solamente por ese cochino, por ese afecto. Pero bueno, entonces continuamos ahora con lo que son los sentimientos. Y estos se definen como la expresión subjetiva de la emoción y es una evaluación que realiza el sujeto cada que se enfrenta a una situación. Los sentimientos también, bueno, son derivados de la emoción y podemos ejemplificarlo. Como decíamos, la emoción es instantánea. Em, Podemos enojarnos por ejemplo, una persona nos dijo algo que nos desagradó. En ese momento nos enojamos, no es que lo estemos tanto pensando. Sin embargo, cuando este enojo se puede convertir en un sentimiento. Después de tiempo podemos quizás seguir pensando en esa situación, podemos seguir incomodándonos cada vez que lo recordamos. Y bueno, ya haciendo toda esta evaluación y todos estos procesos cognitivos, es así como, por ejemplo, esta emoción que al principio inicialmente solamente fue de enojo, se va a convertir quizás en odio o cosas así. Es así como se va transformando entonces la emoción a un sentimiento que ya es algo más prolongado. Y continuamos con la pasión. Las pasiones, caray, las pasiones son un proceso afectivo muy profundo, de gran intensidad y es capaz de dominar la actividad de una persona fuera de su control personal. Son de mayor duración e intensidad que las emociones y son con un objeto focalizado. Podemos tomar esto de objeto como cualquier cosa en absoluto. Todos hemos escuchado eso que te dice tu tía o tu tío de haz algo que te apasione o tus papás y así no vas a tener que trabajar. De cierta manera es cierto, porque estas pasiones suelen ser tan focalizadas y nos llaman tanto la atención que las hacemos más de lo que otras personas que no tienen esta pasión lo hacen y les dedicamos mucho tiempo. La gente muy apasionada a determinadas cosas suele ser muy buena por el tiempo que le dedica haciendo eso. Por ejemplo, los grandes músicos tienen una pasión inmensa por la música y por determinado instrumento. Eso los lleva a estar practicando muchísimo, muchísimo tiempo que una persona que solamente quiere tocar bien. También nos podemos apasionar con personas.
Y esto me parece una cuestión ya bien, bueno, muy común y que yo podría decir que sucede justo al principio, cuando tenemos estos síntomas de enamoramiento, en el cual determinada persona se vuelve muy, tenemos sentimientos muy, muy intensos hacia ella y empezamos a cambiar, eh, pues vaya, nuestra rutina diaria para concordar más con esa persona y para poder verla y demás. Y bueno, eh, a mí me parece importante, antes de seguir continuando con esta revisión teórica, eh, decir las emociones básicas que hay, porque sí tenemos emociones básicas, ya hemos mencionado algunas, pero me parece importante en este momento tomar las emociones básicas. Para esto, Paul Ekman nos dice algunas emociones básicas, bueno, que él considera básicas. ¿Por qué? Porque aparecen en todas las personas, básicamente son universales, son espontáneas y tienen una función evolutiva o una función. Vaya. Estas emociones básicas son alegría, tristeza, enfado, miedo, sorpresa y asco. Ahora, tenemos una teoría, ¿cómo decirlo? Neuroquímica, psicológica, algo así, que nos habla de cómo funcionan las emociones o cuál es el camino que siguen las emociones en nuestro propio cuerpo, en nuestro cerebro. Para esto, esta persona es Canon. Nos dice que un evento genera un impulso. Este impulso se va al tálamo y ahí va a dos lugares diferentes al mismo tiempo, que es a la corteza y al hipotálamo. Al llegar a la corteza son las experiencias subjetivas, la emoción pura, el miedo, la ira, la alegría, el desagrado, la sorpresa. Cuando va al hipotálamo, empieza con los cambios periféricos o los cambios físicos, que son síntomas. En el caso de la sorpresa, puede ser brincar, o en el caso del miedo, prepararse para la huida. Vaya, para que tengamos una emoción, tenemos que darle un significado cognitivo a algo. Cuando nos exponemos hacia algún fenómeno, le tenemos que dar un significado para poder sentir alguna emoción. Entonces, se han dado cuenta que algunos niños ante un bicho raro, que a lo mejor a alguno de nosotros nos podría dar miedo, ellos no sienten ese miedo. ¿Por qué? Porque todavía no le han dado un significado de que puede estar en peligro y por eso no se genera la emoción del miedo. Ahora, hay una persona que se apellida Lazarus, o Hugo, tal vez, que nos da un aporte cognitivo. Él dice que la emoción es igual a una evolución, a una valoración cognitiva de una situación, más los recursos de afrontamiento, más los posibles resultados. Y le da ciertas fases a las emociones. La primera es el estímulo. Después del estímulo se evalúa la situación. Luego tenemos respuestas subjetivas, que son pues la emoción como tal. Luego la parte expresiva, que son las respuestas faciales, las posturas, las respuestas vocales no lingüísticas, como por ejemplo un grito, un ¡ah! Las fisiológicas, que son las respuestas corporales, como empezar a sudar de las manos, de tener un poco la pancita para tratar de tener un mejor escape y demás. Después transformamos la información cognitiva y social en recursos de afrontamiento. ¿Cuáles son estos? Las reacciones cognitivo-conductuales para adaptarse a la situación, que pueden ser la minimización, la negación, la exageración y la redefinición. Ahora, las emociones también tienen una función social. Algunas personas dicen que las emociones son disposiciones de acción,
dirigidas intrínsecamente hacia una audiencia, o sea, tenemos emociones para que alguien más las vea como tal. También tenemos el contagio emocional, que es imitar la expresión emocional de otras personas. Cuando alguien se siente triste, pues también podemos sentirnos un poquito triste con él y pues nos pueden contagiar. O la felicidad. Por ejemplo, cuando podemos estar tristes, alguien muy feliz nos puede alegrar el día. Nos puede nos puede sentir un poco de alegría y también puede cambiar nuestro estado de ánimo, haciéndonos pues felices un rato. También está el compartir social. Podemos compartir emociones, como lo dije hace rato, la alegría, pero también las emociones que son consideradas como negativas, como pueden ser la tristeza, y en el cual esto puede tener un efecto benéfico, porque podemos procesar un hecho más profundamente y de una mejor manera, siempre y cuando esto que nos hace sentir tristes o que nos genera una emoción de tristeza, tiene una posible solución. Bueno, ahora sí, dejémonos de tanta teoría y empecemos a hablar de lo divertido. En este caso, decidimos ver una película que por cierto está muy chida y que es muy conocida. Es de Pixar y se llama Intensamente. Claro que sí, como no puede ser de otra manera, Intensamente. Ahora, Sinaí, ¿nos puedes decir por favorcito qué es Intensamente? Sí, bueno, esta película, para quienes ya las vieron, podría parecer muy básica o muy simple, pero creo que consideramos que es un buen ejemplo para abordar toda la teoría y todos los ejemplos que hemos estado abordando ahorita. En esta película se nos presenta todo lo que sucede y principalmente las emociones que tiene una niña en su mente. Y justamente se presentan esas emociones básicas de las que ya hablamos, como son tristeza, alegría, miedo, ira y asco. Entonces, lo interesante en esta película es cómo se pueden ver desde adentro, cómo las emociones de esta niña se ven reflejadas ante cada situación que ella va viviendo. Dentro de la película, algo que me parece muy curioso es que a cada emoción se le haya dado un color y que no esté la emoción de sorpresa. Pero bueno, es muy entendible porque la sorpresa es una emoción increíblemente rápida, momentánea. Y pues que estuviera en la película, supongo que debería de eh, haber algo de conflicto en cómo interactúan los personajes, las demás emociones. Ahora, muchas de estas emociones, principalmente alegría y tristeza, más que emociones, también le producen a Riley un estado de ánimo. Y bueno, aclarando esto, empecemos con algunos puntos importantes que yo noto de la película. Principalmente la película me fascina, es una película buenísima que deberían de ver. Si no la han visto, pues pueden ir a verla, está en Disney Plus y pues está muy chida, la verdad sí está chida. Ahora, Eh, ya no sabemos qué decir, vámonos a dormir. No, Mm, mm, si quieres, empieza tú a comentar un momento random. ujú. Otra característica importante que podemos ver en esta película es que nos va a enseñar cómo cada emoción tiene una funcionalidad, porque como ya lo decía mi compañero, muchas veces tenemos catalogadas a las emociones como positivas o negativas. Sin embargo, cada una de estas tiene las funcionalidades que ya habíamos comentado, como lo son adaptativas y todo esto. Entonces, a veces tendemos a ver a la tristeza como algo totalmente negativo y algo que nunca se debería sentir. Y, por ejemplo, la alegría, algo que siempre queremos sentir. Y justamente un punto importante es que la película nos va llevando por este camino a enseñarnos que incluso las emociones que no queremos sentir, como son ira, tristeza,
van a aportarnos algo o tienen alguna funcionalidad en nuestra vida, y también por qué no podemos estar siempre en una línea de sentirnos siempre felices. Ese es otro punto importante. Claro, la película nos deja muy marcados que Riley, si bien es una niña feliz, trata de reprimir bastante la tristeza que puede sentir. Y entonces por diferentes cosas, situaciones que pasan en su contexto, pues tiene que sentir tristeza y lo reprime lo más que puede. Y el hecho de reprimir esta tristeza la lleva a sentir otras emociones que son catalogadas como negativas, pero si bien tienen una funcionalidad. Ahora, algo que me gusta mucho de la película es que plantea un mundo en el cual en Riley no tiene ni tristeza ni alegría. ¿Cómo sería una persona sin tristeza ni alegría? No lo sé, pero es muy interesante de ver, en el cual es una persona completamente irritable, que nada le gusta y todo le enoja. Podemos ver en diversas escenas de la película, como cuando está hablando con su amiga y su amiga le dice que ya tiene otra amiga con la que juega hockey y pues simplemente se enoja. O como cuando está cenando con sus papás y hay por ahí un pequeño conflictillo y también se enoja. Entonces procedamos a hablar justamente del enojo. El enojo o la ira, si bien puede ser catalogada como una emoción negativa, no lo es. Tiene su función. Entonces, pues, ¿para qué sirve? Muy simple. Es la defensa que tenemos. La ira, pues, nos puede llevar a la agresión, pero usualmente es en defensa propia, cuando, pues, se han superado ciertas cosas y es necesario entrar en acción para defendernos a nosotros mismos. Ahora, esta ira se puede desembocar simplemente con palabras o también como agresiones físicas, pero pues eso da para otro video. Otra emoción que también es catalogada como negativa, pues es la tristeza. Sin embargo, igual la película nos da un ejemplo muy claro de su funcionalidad. Y bueno, en una escena en la que Riley comienza a hablar con su mamá acerca de todo lo que había estado sintiendo por haberse cambiado de ciudad y todo eso, y ella empieza a soltar esta emoción y empieza a sincerarse con ella y llora. Entonces vemos cómo su mamá ya la puede apoyar porque ella ya expresó ese sentimiento. Y bueno, esta es una de las funciones más importantes que puede tener la tristeza. De hecho, en la función social podemos ver cómo con la expresión facial que refleja la tristeza, es como si las personas pidieran ayuda hacia otras. Entonces, cuando alguien nota esta expresión de tristeza, es cuando alguien se acerca por empatía, se acerca y comienza a ayudarla de alguna forma. Entonces, ese es un claro ejemplo de la funcionalidad que tiene esta emoción, que pues es considerada negativa. Y también, como nos comentaba mi compañero antes, igual nos ayuda a pensar de una forma más profunda o más reflexiva acerca de lo que estamos haciendo. Si no la sintiéramos, pues no nos pondríamos muchas veces a pensar en cosas que necesitan una mayor profundización. Claro, la tristeza me parece una de las emociones más importantes en general y la película nos lo expresa de una manera muy, muy buena, como en el cual en el que pues sin tristeza básicamente una persona pues parece vacía, parece, no sé, está muy rara. ¿Por qué? Porque justamente la tristeza es este llamado de ayuda hacia los demás. No solo la cara triste hace que las demás personas se preocupen por ti y te vayan a ver y te pregunten, oye, ¿cómo estás? ¿Qué tienes? Se ve que tienes algo, sino que cuando es muy profunda puede llegar a instancias como llorar. Y llorar pues es un llamado muy fuerte hacia las demás personas de que necesitas ayuda, de que algo no está bien y necesitas ayuda. Esto también tiene su factor evolutivo. Ay, mi perro. Tiene su factor evolutivo en situaciones como, por ejemplo, la mayoría de los seres humanos
cuando escuchamos a una persona llorar, o más bien a un bebé llorar, nos, nos, nos preocupa, o no sé si decir si nos preocupa o simplemente nos llama mucho la atención, pero pues al menos en mi caso es como de ver con tal niño que llora, por qué llora y demás. Ujú. No sé, opino que también la tristeza me parece una de las emociones más como abandonadas, porque pareciera que la gente no solo es que no quiera sentir tristeza, sino que se niega profundamente a sentir tristeza. Y pues hay mucha gente que la reprime. Y también está el otro lado, como las personas con depresión, que son personas que no pueden controlar la tristeza que sienten y que la sienten de más por demasiado tiempo. Y eso pues nos puede generar diversos trastornos, como trastorno de depresión. ¡Ah, se me acaba de olvidar! Y eso Bueno, nos... ahí córtale. Ajá, ahí le corto. Y esto nos puede generar algunos trastornos, como trastornos depresivos o distimia, que pues es una tristeza muy profunda y muy, 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 muy larga ya de varios años. Se considera crónico y demás. Y justamente aquí tocaste un punto muy importante porque el conocer todas estas, bueno, todas las funciones que tienen las emociones es importante porque, como dijiste, muchas veces se intentan reprimir ciertas emociones, bueno, en este caso la tristeza, por ser consideradas negativas. Mm, y bueno, esto no resulta favorable, o sea, muchas personas creen que estar triste es algo malo cuando no es así. Entonces, bueno, se me olvidó lo que iba a decir. Bueno, pasamos a la siguiente emoción, que es miedo. Miedo es una cosita de color morado, de acuerdo a la película, pero que nos sirve para proteger al cuerpo, no para defenderse, para proteger, evitar que el cuerpo sufra daños y, bueno, principalmente daños físicos y demás. Ujú. Mismo, el miedo es la emoción que nos da paso a la huida desesperada, que no es huir, es una retirada estratégica para justamente evitar potenciales daños hacia nuestro cuerpo, hacia nuestro físico, hacia nuestra integridad. Sí, igual esta emoción es muy importante para nosotros. Podemos tener miedos a lo desconocido, incluso, porque puede representar un potencial daño. Al no saber qué es, pues preferimos quizás evitarlo que causarnos algún daño. Y pues igual esta puede ser considerada una emoción hasta cierto punto negativa, pero sí tiene esa función muy importante de protegernos de ya sea de lo desconocido o bien de algo que ya quizás ya probamos, ya experimentamos y como tuvo un resultado negativo nos deja esa secuela o ese recuerdo, ¿no? Y pues ahí está su función muy importante. Claro, uno de los ejemplos más claros que a mí se me ocurren con el miedo es cuando pasaste por cierta calle a determinada hora, pues normalmente ya en la nochecita, y te asaltan bien feo. Oh. Entonces, la siguiente vez que pases por ahí, te va a dar miedo y vas a intentar protegerte para que no te vuelvan a asaltar. ¿A quién no le ha pasado? ¿A quién no le ha pasado? En la película también se ve muy bien representado cuando esta emoción hace una lista de cosas de potenciales riesgos o daños para la niña, para Riley. Y también en una parte menciona que qué sería de ella sin él. Y pues sí, es algo muy cierto, realmente el miedo nos protege pues básicamente de la muerte, entonces es de vital importancia totalmente. Claro, y es que el miedo está bien chido porque nos prepara para la vida. En otras palabras, detiene, por ejemplo, la digestión para utilizar esa energía en los músculos y poder huir más rápido. En otras palabras, el miedo sí nos hace más rápido, o sea, hace que brinquemos más lejos y ya, pero pues es por tiempo limitado, vaya. Mm, no, no todo. En otras palabras, Daredevil definitivamente le debe de costar muchísimo hacer todas las acrobacias que hace, porque si no siente miedo, no tiene ese fuá.
de más. Sí. Sí, justamente cuando se produce la adrenalina que nos genera todo esto en el cuerpo, como la activación de músculos y todo esto, y la reserva de energía para poder correr en caso de ser necesario, para ser más fuerte y todo esto. Entonces sí, igualmente es una emoción muy, muy importante. Ahora pasemos con desagrado. Desagrado básicamente sirve también para proteger al cuerpo, pero principalmente mm, para que no muéramos envenenados, básicamente. En otras palabras, las cosas que huelen feo o saben feo, en su mayoría no es exclusivo de esto, tenemos a tener. A estas cosas que huelen o saben feo les tenemos cierta repulsión porque son potenciales cosas que nos pueden hacer daño, pero no solamente tenemos desagrado a estas cosas físicas, por ejemplo, también nos pueden desagradar ciertas personas y las evitamos para evitar que nos causen también daño. O tenemos desagrado a ciertos lugares porque, nos, porque justamente no parecen ser lugares seguros. Entonces, pues aquí entra, como por ejemplo cuando te dicen, oye, jálate una pedita, y tú vas muy contento a la pedita, pero te das cuenta que la pedita es en un lugar muy feo y pues que huele feo. Sí, es como de, ay, qué desagradable momento. Yo creo que ya me voy. También hemos representado esta emoción en la película, bueno, primero en algo muy básico, cuando Riley va a comer una pizza y tiene unos ingredientes que no le gustan, entonces, bueno, ya, la rechaza. Y pues sí, en ese caso sería algo más de protección hacia, pues como decía mi compañero, hacia algo que nos pueda hacer daño de manera fisiológica, pero también se mostraba en otra situación cuando está viendo a unos niños de su salón. Bueno, no quiere juntarse con ellos porque le provocan este desagrado de qué van a decir los demás si me junto con ellos, porque son personas sucias o algo por el estilo. Entonces, tiene de estas dos formas, quizás hacia un objeto en particular o también puede ser hacia personas, hacia situaciones, también con el propósito de protegernos. Así es. Ahora, pues, pasamos a la última emoción, que es ira, enojo. ¿O ya lo dijimos? Sí, la penúltima. Bueno, pasamos otra vez a ira, si es que ya le dijimos. La ira también es una emoción increíblemente importante porque, sí, creo que ya la dijimos. Sí, ya la dijiste que era para defendernos, ya me acordé. Nada Sí, más nos falta alegría, entonces. sí, alegría. ¿Para qué chingas es la alegría? ¿Quién sabe? Para no estar triste. Para no estar triste. Mm, pues ya me estaba acordando. Ah, pues es como social, ¿no? No sé. Claro. Pues sí, ¿no? Sí, 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 sí. Ay, santo por Dios, ¿por qué no apunté eso? Hasta te toca la alegría. Ok, a ver. Bueno, y finalmente vamos a hablar de la emoción que es la protagonista en esta película y que es la que básicamente todos deseamos experimentar casi siempre, que es la alegría. En este caso, en la película se ve representada como la líder porque Riley normalmente o casi siempre está alegre, está contenta y todo esto. Y en este personaje, esta emoción, la personalidad de esta emoción ella es un líder y ella también tiene este pensamiento que muchas veces tenemos todos, que es el de que es la mejor emoción y la que debe persistir. Y bueno, sí tiene algunas, o bueno, muchas funciones importantes esta emoción, principalmente la social, que nos permite relacionarnos con los demás, estar bien con ellos y todo esto. Sin embargo, em, contrario a lo que se puede pensar, no siempre podemos estar alegres.
No sé qué más decir. Efectivamente, la alegría nos acerca a las personas y hace que generemos lazos con ellas. Si bien cuando estamos felices con una persona podemos conseguir cierta afectividad positiva y pues eso nos acerca más a determinadas personas, como por ejemplo a nuestros amigos o a nuestras parejas. Cada vez que nos sintamos alegres, pues es una, de cierta forma, una cosa que nos gusta estar alegres y sirve para socializar. Si socializamos de una manera alegre, solemos tener más amigos y pues ya. Ahora, justamente esta emoción es súper como sobrevalorada en general y en mi caso específico, se puede notar que cuando muestras como mucha alegría, las personas tienden a acercarse incluso un poco más a ti. Solamente por parecer que estás alegre o feliz, las propias personas como que se sienten un poco más en confianza contigo. Otro tema que me parece muy importante tratar o retomar, aunque sea en este video, aunque sea un ratito, es um, la, cómo la sociedad hace que reprimamos o que tengamos que reprimir nuestras emociones o que hasta cierto punto nos impida sentir ciertas emociones. Como por ejemplo, en el caso de los hombres particularmente, pareciera que solamente se nos permitiera sentir desagrado o asco y enojo. Y todas las demás que, o sea, es, son muy importantes, pero esta clase de cosas se refuerzan mucho con frases como los hombres no pueden llorar o cosas así, cosas así. Tiene que ver mucho con esto de los estereotipos que podrían incluirse, por ejemplo, el de feminidad, masculinidad. Y bueno, en este caso sí, tiene que ver, por ejemplo, con los hombres no lloran, los hombres no son débiles en ese aspecto. Y pues las mujeres tampoco están excluidas. Por ejemplo, en el caso de la feminidad, no se permite, bueno, no está bien visto quizás que las mujeres se enojen, porque no es algo femenino, no es algo delicado enojarse quizás. Y en cambio en ellas sí está mejor visto quizás demostrar esos sentimientos de tristeza, porque, y es algo muy común cuando las mujeres, por ejemplo, lloran o en este aspecto están vulnerables, es más común, de hecho, que las ayuden a ellas que a un hombre. Y por esta misma razón muchos hombres se sienten pues incómodos, a veces llorando o incluso también demostrando miedo. Para ellos es como un signo de debilidad, entonces normalmente se reprimen estas emociones mucho. Claro, se reprime y encima de todo se, como que se orilla a que para poder expresarlo es necesario estar en cierta condición, como por ejemplo, no puedes llorar estando normal en cualquier punto, pero se te permite llorar si estás pedísimo, güey. Entonces, eso nos lleva Ujú, a otra cosa que es como muy estereotipada de los hombres, que es como todos los hombres lloran cuando están pedos, entonces es como llorar es llorar está mal, pero no está mal cuando estás pedo porque tomar es de machos, de caballeros. Entonces, ujú. uy, Sí, como que se combina esto, como que lloré, pero tuve una justificación y es porque estaba ya tomado o lo que sea. Pero en otra situación, así como por, no sé, quizás ver una película que te causó esta emoción, ahí sí no. Tiene que ujú, tener esta justificación de que, bueno, estaba haciendo algo como estaba bebiendo, que eso sí es de hombres. Y solo en esa situación lloro, porque de otra manera no, porque no soy débil. claro, pues y como también como decías hace ratito, pues a las mujeres se les impide sentir emociones como la ira, ¿no? O sea, en un hombre es bien normal ver que se enoja y que reacciona de manera agresiva ante algo y es como de, ah, déjalo, es hombre, nada más se enojó tantito y ya, al rato se le pasa. Pero en una mujer no. Cuando una mujer se enoja y tiene pues estas conductas agresivas y es como de, ahora, qué te pasa? ¿Qué pasa? Y sí, sí, se arma fea contra las mujeres en estos casos. Sí.
lo peor es que como casi, casi como que las marcan, es como de, no, no, aléjate de ella porque es bien agresiva, entonces no, no, eso no es de señoritas. Sí. Pues de hecho también está marcado todo esto en películas, en todo esto que la mujer es la débil, la que tiene miedo y llega el hombre a rescatarlo. Como que en este caso no es aceptable que el hombre tenga miedo porque él tiene que ser el valiente, el que hace todo. Y Claro, ella, la mujer es la débil, la que llora, la que expresa todas estas emociones. Y el hombre todo lo contrario. claro, el hombre es el fuertote, el heroico, el que puede hacer como todo lo físico, vaya. El que se pelea, el que corre los riesgos de algo y el que defiende en general, el que defiende a las Ujú. mujeres, ¿no? Entonces, como un estereotipo súper, súper marcado, que pues al menos que vemos que ahorita poco a poquito se van eliminando. A los hombres, poco a poco ya los hombres tienden a llorar más y no ser como tachados como de, qué marica o algo así. Y por otro lado, creo que eso sí no lo he visto, que a las mujeres se les permita como enojarse y reaccionar de una manera un poco más agresiva. Eso fíjate que no lo he visto tanto. Quizás no, porque yo digo que la ira todavía sigue siendo algo, o sea, en general mal visto, Sí, porque, bueno, pues sí, cuando una persona tiende a ser agresiva y todo esto, pues sigue siendo mal visto en general, no importa si eres hombre o mujer. sí, sí, sí. Eso sí, ya es más normal ver de una manera negativa a un hombre que se enoja y responde de manera agresiva. Bueno, ya, ya no es como tan normal, ya se le da esa connotación negativa a responder agresivamente, no tanto a enojarse, pero sí a responder agresivamente. Justamente por todo esto de que se está luchando contra el machismo y todo, pues sí, ahora es, bueno, sí, se podría decir que es incluso peor visto que antes, que un porque antes se veía, creo yo, normal por todo esto que estaba marcado del machismo y todo. Entonces era como que sí, si un hombre se enoja, pues tiene derecho a, a golpear, a hacer todo esto. Y Cosas. ahora una parte, se podría decir, positiva de todo esto es que ya no se acepta eso, porque realmente no es algo, pues, mm, algo viable que si alguien se enoja, reaccione de esta forma violenta. Claro, apoyado como con estos memes de, sí, el FIFAs que se enoja y le pega a la pared, Ah, exacto. donde tanto se enojan de las feministas rayándolas, pero el que la defiende es el que la golpea, el que golpea la pared. Sí. Pero bueno, por lo que hemos visto, pues estas emociones no es como que tengan un género, como que o las mujeres son las que sienten tristeza y miedo, y los hombres son los que sienten ira y otra. Realmente las emociones pues son de humanos, no tiene, no, es como decíamos, no tiene nada de malo que las sintamos, todas ellas cumplen una función para nosotros y no debemos reprimirlas o creer que sentir temor, sentir tristeza es algo negativo, porque también muchas veces se nos dice esto como de que te sientes triste en algún momento y alguna persona te puede aconsejar como que no, tú eres fuerte, no debes sentir eso, sí, adelante, cosas así. Ya no Cuando, llores, amiga, no vale la pena. exacto, cuando, como veíamos, por ejemplo, con la tristeza, nos va a ayudar a reflexionar ciertas cosas y es importante pasar por ese proceso, reflexionar lo que estamos sintiendo, ver cuál es su funcionalidad y no tratar de reprimirlo así como que estoy triste, no debo estar triste, no, no, tengo que estar feliz. No, debemos lidiar con estas emociones, aceptar lo que estamos sintiendo y ver qué vamos a hacer con eso. Claro, nunca está mal expresar lo que sentimos, vaya, es una parte muy importante de nosotros y social también es muy importante. Expresar nuestras emociones o estados de ánimo, de ira, de enojo, de tristeza o de miedo. No hay nada de malo en expresar que tenemos miedo, que estamos tristes o que algo nos molestó.
pero hay que tratar de expresarlo mm, de una manera que se pueda entender, vaya, o sea, no expresarlo ni de manera agresiva o muy golpeado cuando estás enojado, o tratar de ocultarlo cuando estás triste. Estar triste es muy común y es una llamada de ayuda. Entonces, pues hay que permitirnos expresar la tristeza y también permitirnos aceptar ayuda de los demás, porque pues normalmente cuando estamos tristes, sí hay gente que nos quiere ayudar y no estamos solos. Solamente tenemos que expresarla de la mejor manera para que podamos recibir ayuda. Ujú, sí. Y sí, justamente otra de estas emociones que yo rescataría sería la ira. Igualmente, como ya comentábamos, es algo que nos puede dar a veces mm, impulsos de hacer cosas que quizás no sean adecuadas, quizás no sean lo más acertado en el momento, pero el expresar algo que quizás nos molestó o algo así, ¿no? Es muy bueno para que podamos arreglar las cosas o defendernos en cierto aspecto y pues ya, que las cosas no se queden así nada más. No debemos estar ocultando todas estas emociones o tratando de reprimirlas simplemente por creer que son algo negativo, porque no es así. Y eso es lo más importante, o bueno, una de las cosas más importantes que podemos rescatar aquí, que las emociones no son ni negativas ni positivas, cumplen una funcionalidad para nosotros. Todas las emociones no son funcionales y todas merecen ser expresadas por nosotros. Y ya, si te gustó este video, puedes darle like, suscribirte, puedes dejar un comentario y puedes compartirnos con todos tus amigos si crees que estos temas son de utilidad y pues que al menos para mí y para mi compañera también nos parecen muy, muy interesantes. Claro que si le das like, comentas y suscribes, nos es de muchísima ayuda y si nos compartes, mucho más. Ojalá que todo el mundo tenga un buen día y adiós. Aquí en bailecito para para las tarjetas finales de suscríbete y botón. Y seguramente debe de aparecer un video, quién sabe cuál será. Y por aquí seguro debe de aparecer el botoncito de suscríbete. Asimismo, abajo está el botón rojo de suscríbete y más abajito creo que está la cajita de comentarios. Acuérdate de no irte sin dejar tu comentario, porfa, porfa, porfa.